Tengo que ver acá. Pero ¿Ya está? se ve, pero el cuadrito grande acá no se ve. Ahí está, Sí, pero no se ve grande. no hay problema. Bueno, queremos saludar a todos los que se están conectando en esta hora y decirles que estamos contentos de poder compartir juntos otro mensaje. Y en esta ocasión, creo que ya que el mundo cristiano está recordando lo que ocurrió hace más de 2000 años atrás, la vida, muerte y resurrección de Jesús. Entonces, eh, hoy vamos a tocar algunos aspectos que tienen que ver con lo que ocurrió aquel terrible viernes, cuando Jesús fue crucificado. Y ocurrieron varias cosas allí en las cuales nos vamos a detener un poco a fin de sacar alguna lección espiritual, porque todo lo que está escrito ahí no es meramente historia, lo que está en la Biblia, sino es también fuente de inspiración para nosotros para extraer lecciones de allí que nos ayuden en nuestra vida espiritual, y es lo que vamos a hacer en esta tarde o en esta noche, depende de dónde estén conectados. Así que agradecemos a Dios por este encuentro y esperamos que juntos podamos eh, pasar este momento de meditación concentrados, tratando de extraer lo máximo posible de algunas porciones, especialmente del Nuevo Testamento, donde se relata todo lo que aconteció en aquella eh, semana última de la vida de Jesús aquí en la tierra. Pero, como hacemos siempre, le pedimos a Dios que nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, porque al entrar a su libro sagrado necesitamos pedirle a Él que nos dé sabiduría, porque si no, no lo podríamos entender. Y haremos entonces esta oración. Querido Dios, te damos gracias porque podemos en esta ocasión estar nuevamente reunidos aquí para meditar, especialmente en aquellas escenas finales de la vida de Jesús, que nos dejan tantas enseñanzas, pero sobre todas las cosas una gran enseñanza de amor por la humanidad. Porque si Él no hubiera sufrido como sufrió, no hubiese dado su vida por nosotros, no hubiese resucitado al tercer día, pues no estaríamos aquí. Pedimos tu bendición por cada uno de los que están presentes allí conectados, a sus respectivas familias, que los proteja de todo mal y nos acompañes en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero saludar a Nancy Elizabeth Jacobo. Dice ella, quiero agradecer por sus oraciones. Mi papá está recuperándose bien, gracias a Dios. Así fue, que estuvimos orando por el papá de Nancy y Dios está poniendo su mano sanadora en el cuerpo de este hombre que ha estado con algunos problemas serios de salud, pero ha sido operado también y gracias a Dios, según Nancy, su hija, está bien. Agradecemos porque Dios siempre escucha nuestras oraciones. Bueno, vamos entonces a pedirles que a medida que van entrando o escuchando el tema, escriban sus pedidos de oración para que no se acumulen al final. Ustedes saben que después de cada tema dedicamos unos minutitos a orar por los diferentes pedidos que ustedes tengan y con gusto aquí los vamos a ir anotando eh, y poniéndolos en manos de Dios para que Él los atienda conforme a su voluntad y nos bendiga. Vamos a recordar un personaje que estuvo involucrado en aquel viernes de la vida de Jesús cuando Él fue entregado, fue juzgado injustamente y castigado, burlado y finalmente llevado a la cruz del Calvario. Y me refiero a alguien que estaba compitiendo con Él cuando
Pilato lo estaba juzgando. Y es aquel hombre, un asesino, un secuestrador llamado Barrabás. Y claro, nadie se le ocurre ponerle Barrabás a un hijo, ¿no? Porque nos trae un mal recuerdo. Y es interesante el origen de la palabra Barrabás. Bar quiere decir hijo y Abbas, padre. Es decir, la palabra significa hijo del padre. No sé si sabían eso, pero esa es el significado de Barrabás. Entonces había dos hijos del padre allí siendo juzgados por Pilato. Estaba, el, estaba Barrabás y estaba el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el otro no lo era. Sin embargo, llevaba el nombre del Hijo de Dios, Hijo del Padre. Primero, podemos decir Jesús, y el segundo Hijo del Padre, Barrabás. Detalles interesantes que es bueno conocer. Había dos hijos del Padre, en otras palabras. En el libro de San Mateo, capítulo 27, verso 16, dice allí que este hombre era un preso famoso. En Marcos 15:7, para aquellos que les gusta anotar estos textos, porque es lindo luego leerlos en la Biblia, yo no los voy a leer a todos para no hacer muy extenso el tema. Algunos sí voy a leer. Mateo 15:7 dice que era un preso con sus compañeros por causa de insurrección o motín o sedición. O sea, Barrabás era un líder, como si fuera un guerrillero, que tenía su grupo de gente que querían derribar el imperio romano. Y hacían secuestros y por eso ellos, cuando no se les entregaba el dinero que pedían, mataban a los secuestrados con cuchillos. Por eso se les llamaban sicarios o hombres del puñal, así se les llamaba, porque esa es la forma en que ellos trabajaban. Se dice que incluso esos dos delincuentes que fueron crucificados junto con Jesús eran parte de ese grupo de guerrilleros que tenía Barrabás. Así que no por cualquier delito estaban allí, sino por ser secuestradores, asesinos, ladrones. Esos eran también los delincuentes que estaban al lado de Jesús. Este texto sí lo vamos a leer. Está en el libro de San Lucas, el capítulo 23, allí en el Nuevo Testamento. San Lucas, el capítulo 23. San Lucas 23. Y ahí se nos relata lo siguiente. 23, 18 y 19. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Imagínense lo que debe haber sido toda esa turba de personas, de judíos, ¿no? Ante Pilato, y Pilato preguntando, ¿a quién quieren ustedes que yo suelte? Y ese pueblo por el cual Jesús vino, ahora decía, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Y el versículo 19 dice, este había sido echado en la cárcel por sedición, como mencioné recién, en la ciudad y por homicidio. Y finalmente, allí en el versículo 25 dice, y le soltó Pilato a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Qué triste, ¿no? Aquellos por los cuales Jesús había venido, ellos mismos lo rechazaron y prefirieron que se soltase a un asesino, a un secuestrador como lo era Barrabás, aquel cuyo nombre significa, curiosamente, Hijo del Padre. El falso Hijo del Padre estaba siendo elegido en lugar del verdadero. En el libro de San Juan, capítulo 18, verso 40, allí se vuelve a registrar lo mismo. Allí los judíos dicen, no suelten
a Jesús, sino a Barrabás. En los evangelios se vuelve a repetir este incidente, ¿no? Ellos vociferaban, gritaban y pedían que se soltara al asesino. Y en Lucas 23, versículo 39, ya se describe esa escena donde muchas veces lo vemos en cuadros, en ilustraciones, que hay dos malhechores al lado de Jesús y Jesús al medio. Y como mencioné recién, esos malhechores eran parte del grupo que lideraba Barrabás. Ahora, pensando un poquito en nuestro tiempo, ¿a quién representa hoy Barrabás? Porque dijimos que eso no solamente fue historia, algo que ocurrió allá, hace más de 2000 años atrás. También podemos trasladar ese incidente a nuestros días. Y probablemente pensemos, bueno, Barrabás representa a todos los asesinos y guerrilleros y mala gente que hay en el mundo. Bueno, puede ser. Pero, ¿saben? Vamos a ir un poco hacia otro lado. Barrabás, amigos, representa a ustedes y a mí. ¿Por qué? Porque el verdadero Hijo de Dios, el Hijo del Padre Jesús, dio su vida por esa gente. Dio su vida por los verdugos, dio su vida por incluso los judíos que lo entregaron a manos de Pilato, pidiendo que soltaran a Barrabás y crucificaran al hombre que no había cometido ningún delito, al hombre que había sanado tantas enfermedades, al hombre que había resucitado muertos, al hombre que había dado tanto amor a la gente. Ese hombre que tendría que haber sido liberado, no, fue crucificado como si fuera un delincuente. ¿Y por qué digo que Barrabás nos representa a nosotros hoy? Bueno, porque nosotros hemos pecado y nosotros hemos sido la causa por la cual Jesús fue a la cruz del Calvario. Y así como Barrabás fue liberado, así también nosotros podemos ser liberados del pecado por uno que es inocente, por aquel que pagó la deuda que nosotros teníamos. Por lo tanto, ese Barrabás representa a la humanidad también, ¿no? Ahora, hoy en el mundo encontramos entonces ese símbolo de aquel hombre pecador. ¿Por qué? Miren, si vamos al profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20, se van a dar cuenta ustedes que lo que pasa en este mundo no es otra forma de desplazar al Hijo de Dios. Y la humanidad pretende ser la parte, ¿cómo podríamos decir? No inocente, pero la parte que procura justificar sus actos. Isaías 5:20 dice allí lo que ahora, especialmente en este tiempo, lo estamos viendo. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esta es la actitud de la humanidad, amigos. A lo bueno le llaman malo, a lo malo le llaman bueno. Así como hicieron los judíos. Al bueno le llamaban malo, que era Jesús. Y al malo, Barrabás. A ese lo consideraban bueno, o por lo menos querían que fuese soltado como si él no fuese el culpable. Yo leí el otro día algo que me llamó la atención respecto de lo que está pasando con esta pandemia y quiero compartirla con ustedes para que vean que lo que dice Isaías 5:20, de que la gente a lo malo le llamaría bueno y a lo bueno malo, y también dice que pondrían a lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, invirtiendo los valores morales y espirituales. Y esta persona que escribió dice así: la ira de Dios no es un juego. Dios se cansó, con signos de admiración o de exclamación. Y entonces sigue diciendo: representaron a Dios como gay. Expusieron a los inocentes niños a su aberración. Rompieron Biblias y las quemaron. Aprobaron matrimonios homosexuales. Estaban a punto de aprobar la zoofilia y la pedofilia.
Se incluyó en textos para niños la ideología de género, donde el niño podía escoger a ser mujer y viceversa. Quisieron destruir la familia natural. No había respeto en ningún lugar y te acusaban de homofóbico. En el viejo continente los cristianos siguen siendo asesinados. En Colombia abrieron la iglesia de Satán. Todos los días no dejan de burlarse de los que creen en Dios. Y dice esta persona, ahora, ¿dónde están? Coincidentemente, los países más afectados por el coronavirus son los que hacían estas aberrantes marchas. Esta vez no fue fuego como en Sodoma, esta vez fue un virus. Para mí esta pandemia es un castigo por tanta incredulidad, maldad y burla. Y termina diciendo esta persona, Él espera que te arrepientas y busques el camino del bien. Me llamó la atención por los argumentos de esta persona y que no son inventados porque es de público conocimiento todo lo que venía pasando en este mundo y de repente se produce un alto. Hay algo que empieza a sacudir las conciencias. Hay un texto también en el libro de Isaías que quiero compartir con ustedes, del cual luego haré una reflexión para ponerla en mi página de Facebook. Y allí dice, en Isaías capítulo 26, versículo 9, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Y luego viene la parte en la que yo quiero detenerme un poquito. Porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Isaías 26, 9. Después que hay juicios de Dios, después que Dios envía algún castigo, permite algún castigo, entonces, ¿qué pasa con la raza humana? Aprende justicia. Y creo que, como ya lo hemos dicho en otra oportunidad, Dios está permitiendo esto para que aprendamos justicia, para que aprendamos a hacer lo correcto, para que no estemos justificando lo que es malo desde cualquier punto de vista, para que no hagamos como dice el profeta Isaías, que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo bueno, a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. No tenemos que cambiar los valores de Dios, amigos, porque si no, estas cosas se van a ir dando cada vez más. Y sabemos que va a ser así, pero al menos los hijos de Dios van a estar protegidos de las desgracias que se irán agravando cada vez más hasta que Jesús venga. Eso es lo bueno, que si nos ponemos de parte de Dios, a nosotros no nos va a tocar las desgracias que a los malvados les va a caer. Cuando recordamos lo que pasó con Sodoma y Gomorra, es interesante que esos imperios fueron destruidos con fuego que Dios hizo caer del cielo por causa de 3 pecados: perversidad sexual, el materialismo y la violencia. Y esos 3 pecados se han ido agravando cada vez más a lo largo de la historia del mundo y ahora vemos un cuadro realmente calamitoso de estas 3 cosas que prevalecían en aquellas ciudades perversas. Bueno, la historia se repite. Ahora vemos que tristemente se vuelven a repetir los mismos pecados de aquellos imperios. Y Dios obviamente tendrá que ponerle fin. Pero volvamos a la historia de este mundo. Volvamos por unos instantes a la historia de Barrabás y de Jesús. Dijimos que Barrabás de alguna manera representa hoy la raza humana y que no está perdida, obviamente, del todo, porque Dios todavía ha extendido su tiempo de gracia, su misericordia, para que todos acepten el desafío de vivir una vida diferente, una vida de justicia y no de injusticia. En el libro de San Juan, allí en el Evangelio de San Juan, en el Nuevo Testamento, el capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El versículo 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, o sea Jesús, y los hombres, ¿qué pasó con ellos? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad, dice Jesús, viene a la luz. Y yo recuerdo, hace unos cuantos años, estaba visitando un negocio allí en el norte de Argentina y salió la conversación con el dueño del negocio acerca de la Biblia. Me preguntó a qué me dedicaba y, y él estaba entusiasmado con la conversación. Entonces yo aproveché para decirle, bueno, ¿qué le parece? Ya que a usted le gusta las cosas de Dios y me dijo incluso que tenía una Biblia, quiere que le ayude a poder entenderla, por lo menos hasta donde yo entiendo. Y él me dice, mire, yo sé que es el padre de todos los libros, que es el manual de la vida, que es lo mejor que hay, pero no quisiera leerla. Y yo le dije, ¿por qué si usted halaga ese libro? Y él me dijo una triste verdad. Es que si yo leo ese libro, voy a descubrir que hay muchas cosas en mi vida que tendré que cambiar. Y eso me llevó a pensar en este texto. Y esta es la condenación, dice Jesús, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Y aquel hombre, pues, estaba cumpliendo con lo que Jesús había dicho. Era la oportunidad de él para que Dios iluminara su vida, lo hiciera feliz, lo llenara de esperanza, lo llenara de fortaleza, en fin, le diera paz. Pero él dijo, no, porque si yo leo ese libro voy a tener que cambiar en muchas cosas. Como si dejar lo que es pecaminoso fuese eh, hacernos personas tristes y amargadas. Yo no entiendo. Jesús dijo, conocerán ustedes la verdad y la verdad los hará libres, no esclavos. Esclavos es cuando nosotros estamos abrazados al pecado y no queremos soltarnos de él. Pero aquel hombre prefería vivir esclavo en el pecado, en lugar de ser libre, en lugar de llenar su corazón de paz, de esperanza y de tantas cosas lindas que Dios pone en nuestra vida cuando leemos este libro sagrado, tan lindo, pero tan poco leído, ¿no? Eh, Así que, amigos, recordemos esta lección que nos deja la historia de la muerte de Jesús en aquel trágico viernes, cuando la gente prefirió pedirle a Pilato que soltaran a un asesino y crucificaran a un inocente. En Juan capítulo 19, San Juan capítulo 19, el mismo evangelio del cual leí recién, lo que comentamos, dice lo siguiente, Juan 19, versículos 17 al 22, y esto tiene que ver con momentos previos a la crucifixión de Jesús. Y él, o sea Jesús, cargando su cruz, salió al lugar llamado la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y a Jesús en medio. Uno a cada lado y a Jesús en medio, como si fuese el peor. Porque piensen un poquito, el peor de todos era Barrabás, porque era el líder, era el cabecilla de ese movimiento revolucionario que quería derrotar el Imperio Romano. Así que él tendría que haber estado al medio, porque era el peor, y los otros dos al costado. Pero pusieron a Jesús, el inocente Hijo de Dios, allí como si fuese el peor. Qué increíble. Y dice que había uno al lado, a la derecha, y el otro a la izquierda. Y ustedes recuerdan lo que pasó con uno de ellos. Bueno, uno de ellos se burlaba de Jesús y el otro, en lugar de burlarse, le decía, no tienes miedo, porque tú y yo estamos en la misma condenación. ¿Por qué te burlas de Jesús? Pero este otro delincuente dijo a Jesús aquellas memorables palabras, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le prometió que efectivamente cuando él viniera en su reino, entonces aquel delincuente iba a estar allí.
¿Qué méritos tenía aquel delincuente? Ninguno. Era un asesino, era un ladrón. Sin embargo, Jesús leyó lo que había en su corazón y entonces lo perdonó y le prometió tenerlo en su reino. Qué, qué demostración de amor, ¿no? Porque hubiéramos sido nosotros, pues le hubiéramos exigido a esa persona que hiciese méritos para poder ganarse nuestro perdón. Pero Jesús no esperó eso. Simplemente lo miró con ternura, con amor, así como te mira a ti y me mira a mí. Y no nos anda señalando los pecados que hemos cometido, ni nos saca a relucir nuestro pasado. Él nos mira y también nos puede decir, como le dijo a aquel hombre, aquel delincuente, tú estarás conmigo en el paraíso. Solo necesitas arrepentirte. Y eso es lo que hizo aquel delincuente. Bueno, tantas enseñanzas tenemos de lo que aconteció aquella semana trágica en la vida de Jesús. Y no porque estemos haciendo cosas malas, Dios no nos va a perdonar. Aquel ladrón podría haber dicho, bueno, yo no merezco la salvación, pero él sabía que si se arrepentía, Jesús lo iba a perdonar. Y nosotros tenemos que entender también eso, que no necesitamos sufrir una tortura de conciencia por las cosas malas que hemos hecho o que estamos haciendo, sino confiar como confió aquel delincuente, que no se compara en nada en la vida de ustedes y la nuestra, porque no hemos cometido esa clase de delitos nunca. Sin embargo, aquel hombre tenía la confianza en que el que estaba al medio, Jesús, lo iba a perdonar y le iba a regalar el premio de la vida eterna. Qué tremendo. Mente de un delincuente. Isaías 55, allí en el Antiguo Testamento nuevamente, dice en el versículo 6 y 7, los versículos 6 y 7, los siguientes, 55, 6 y 7. Un llamado. Busquen a Dios mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cercano. Deje el pecador su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvanse a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una invitación de las tantas que hay en la palabra de Dios, una invitación a dejar nuestros caminos malos. Si está pasando esto, amigos, ya sabemos por algo es. Dios está mandando una llamada de atención para que hagamos un alto en nuestra vida. Pensemos un poquito qué estamos haciendo con lo que Dios quiere de nosotros. ¿Por qué estamos tan distraídos y enfrascados más en las cosas materiales, en nuestros propios proyectos, en nuestros planes futuros y en tanta cosa, y dejamos a Dios a un costado? Por eso quizá ustedes pensarán, como yo lo pienso también, que todo esto que está pasando, esta pandemia, cambió totalmente la rutina de nuestra vida. Probablemente tenías planes futuros, tenías proyectos, a lo mejor estabas pensando en hacer un viaje o mejorar tu empresa, no sé. Y repentinamente viene esto y nos cambia todo, nos da vuelta la tortilla, como decimos en nuestro país. Y podemos quejarnos y decir, ay, ¿por qué justo ahora pasa esto? Pero saben, amigos, que si esto no hubiese pasado, estoy seguro que ni ustedes ni yo estaríamos aquí meditando en los buenos caminos de Dios. Quizá estaríamos en otra cosa. Y Dios quiso ponerle un freno al andar del ser humano y decirle, espérate un poquito. Y nos tiene que llamar la atención de esta manera porque de otra forma el ser humano no reacciona. Es como cuando un padre tiene que disciplinar a su hijo. El niño repite su mala conducta vez tras vez, desobedece a su padre y un día el padre lo agarra y le dice, no vas a salir, te vas a quedar aquí todo el día encerrado, hoy y mañana. No hay televisión, no hay juguete, no hay nada. Aquí te vas a quedar, encerrado en tu cuarto. Y el niño que tenía planes de divertirse y de hacer esto y aquello, ahora de repente tiene que ponerse a pensar solito ahí en su cuarto encerrado, como me pasaba a mí cuando mi padre y a mi hermano nos mandaban
al baño cuando hacíamos alguna travesura y ahí nos quedábamos encerrados y, y entonces nos mirábamos entre los dos así, como diciendo, ¿qué hicimos, no? ¿Por qué nos ha pasado esto que papá nos ha encerrado? Y era un momento de reflexión y de pensar en las diabluras que hacíamos. Y después que nos abrían la puerta, pues éramos otros niños, ¿no? Estábamos cambiaditos. Nuestra, nuestras ideas de hacer travesuras, al menos por un tiempo, se frenaban, ¿no? Yo creo que Dios, como Dios el Padre, está haciendo lo mismo con la humanidad. Le está llamando la atención, le está poniendo una sanción disciplinaria. Y coincidentemente también estamos encerraditos, ¿no? En nuestras casas. ¿Para qué? Para que reflexionemos, pensemos, para que hagamos una sabia elección después que pase todo esto, que no seamos los mismos. Porque saben, amigos, que si continuamos la vida de la misma manera que la vivíamos antes de esta pandemia, vamos a ir mal, vamos a volver a repetir lo mismo de antes y Dios va a volver a llamarnos la atención. Así que pensemos bien en qué vamos a hacer después que pase todo esto, cuál va a ser nuestra relación con ese Dios olvidado, que muchas veces lo tenemos allí solamente para casos de emergencia. En el libro de Miqueas 7, allí se registra algo muy bonito. Allí dice que cuando una persona se arrepiente y busca a Dios de corazón, el profeta dice que Él, Dios, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. O sea, Dios no quiere que hagamos ningún sacrificio para ganar su favor, su perdón. Simplemente, como ya lo mencioné vez pasada, entregarle nuestra voluntad o nuestro corazón y permitir que Dios lo arregle, lo ponga, eh, ponga aquellas cosas en el corazón que no existen ahora, o que quizá hay algunas cosas buenas que ya hemos ido cultivando en estos tiempos, pero Él necesita transformarlo de todas maneras porque sigue siendo un corazón de piedra y Él quiere hacer de ese corazón un corazón de carne. Quiero que vayamos a otro aspecto de lo que pasó hace más de 2000 años atrás, allí con Jesús y los que lo entregaban. Lucas capítulo 23. San Lucas capítulo 23. Dice lo siguiente. Lucas 23. A ver si encuentro las partes donde, los versículos donde se habla de algo que llama mucho la atención porque es una especie de profecía. El 28, Lucas 23, 28 dice, Jesús vuelto hacia ellas, porque iban unas mujeres allí llorando por lo que le estaba pasando a Jesús mientras estaba cargando la pesada cruz. Y Jesús le dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Y aquí viene la profecía de Jesús, que aún mientras él llevaba la cruz, mientras él estaba agobiado, estaba destruido emocionalmente, sin embargo, él estaba dando una profecía a esas mujeres que lloraban por él. Vendrán días, dice Jesús, que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados, cúbrannos. Esta es una profecía que se cumplió 40 años después de que Jesús fue crucificado. Él había anticipado que por lo que habían hecho con él, de haberlo cambiado por Barrabás, de haberlo rechazado como al Hijo de Dios, entonces su protección sería retirada de la ciudad de Jerusalén. 40 años después vino el ejército romano con el general Tito, rodearon la ciudad y bueno, todos estaban allí encerrados, no podían salir porque ni bien salía alguien, ellos lo mataban. Pero llegó un momento que escaseó el alimento porque ya todo lo que había dentro se lo habían comido. Y algunos empezaron a salir, pero los romanos los mataban, los tiraban con unas catapultas contra los muros de Jerusalén y muchos
desgraciadamente hasta se comían a sus hijos por el gran hambre que había dentro de Jerusalén. Por eso Jesús, cuando vio Jerusalén antes de ser crucificado, lloró sobre la ciudad, y él sabía lo que le iba a pasar por haber negado al Hijo de Dios, por haberlo rechazado y haberlo cambiado por un delincuente. Ahora, esta profecía tiene una doble aplicación y quiero que ustedes presten atención a algunas palabras que son similares. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo 6, versículos 14 al 16, hablando del fin del tiempo, cuando aparece Jesús por segunda vez a buscar a su pueblo, dice qué es lo que pasaría con los malvados, con aquellos que no aceptaron a Jesús como su Salvador. Esta gente va a decir así: clamarán a los montes y a las peñas, caigan sobre nosotros y escóndannos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, o sea, de Jesús, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Miren qué similares que son estas palabras. Jesús le había dicho a aquellas mujeres lo siguiente: caigan sobre nosotros. Él dijo, comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados o a los cerros, cúbrannos. Lo mismo van a decir los malvados, los que no se arrepintieron cuando Jesús venga por segunda vez. Caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Claro, esta es una profecía de Jesús que va a tener una segunda aplicación y será la final, y será cuando Él venga por segunda vez. Que Dios nos ayude a no estar en ese grupo, ¿verdad? No hay por qué estar allí. Bueno, por eso estamos meditando en la palabra de Dios, para que Él nos indique el camino a seguir y podamos formar parte de aquel grupo que estará con los brazos en alto, con alegría, cantando, al ver que Jesús viene por ellos. Bueno, vamos a ir llegando al final con un comentario más que necesitamos tener en cuenta en esta semana llamada Semana Santa, recordando lo que Jesús hizo por nosotros y el gran amor que tuvo para venir a salvarnos. San Juan 3:16, este es un capítulo muy conocido, hasta muchos lo saben de memoria, 3:16, hasta incluso en los estadios de fútbol americano aquí en Estados Unidos, en los grandes carteles que hay alrededor del estadio, se suele proyectar este versículo, de tan conocido que es. Y que bueno, ¿no? Que aún en un evento secular se acuerden de mencionar algo de Dios. Y algo tan bonito como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, fue tan grande el amor del Padre que arriesgó la vida de su único Hijo, el único. Es decir, que si Jesús fallaba en su misión de rescatar al ser humano, Dios el Padre lo iba a perder eternamente, lo que hubiese significado también tener una tristeza eterna. No es lo mismo tener una tristeza por años y al fin y al cabo nos vamos a morir y se terminó la tristeza, que tener ese sentimiento por toda la eternidad, porque Dios es eterno. Quiero contarles una historia que ilustra de alguna manera lo que acabo de leer. Este era un hombre que trabajaba en el ferrocarril y en aquella ocasión había llevado a su hijo para que lo acompañara, porque él quería saber en qué consistía el trabajo de su papá. Y bueno, luego de ver muchas cosas allí, el padre le dijo a su hijo, bueno, no te vayas lejos, tengo que estar atento porque está por venir un tren cargado de pasajeros y debo estar controlando las vías y demás. El hijo en algún momento, como todo niño travieso, se subió a una torre que estaba cerca. El padre estaba atento pues ya venía el tren cargado de pasajeros. Y el padre notó que el empleado anterior por error había dejado las vías fuera de lugar. Y si él no corría esas vías al lugar correcto para que se unieran a las otras vías por las cuales tenía que pasar el tren, entonces ese tren se iba derecho a un abismo porque esas vías morían
y más allá había un enorme abismo. Y toda esa gente iba a morir seguro. Entonces el hombre, al ver ese error, dijo, bueno, voy a correr una palanca que hacía que las vías se movieran y se pusieran en lugar correcto y el tren pudiera pasar sin problemas por aquel lugar. Pero en ese momento escucha los gritos de su hijo. Y el hijo decía, papá, papá, sálvame. Y el padre miró hacia atrás y vio que su hijo estaba casi a unos 10 metros de altura en una torre, apenas agarrado con las dos manos, a punto de caerse. Pero a su vez el padre tenía que mover esa palanca que le iba a llevar algunos segundos hacerlo, hasta tanto se corrieran las vías y se pusiera en lugar correcto y el tren pudiera pasar sano y salvo. Y él dijo, ¿qué hago? O corro las vías para que se salve toda esa gente que viene en el tren, o lo salvo a mi hijo, ¿qué hago? Y el hijo gritaba, papá, papá, y él miraba, y miraba también el tren que venía lleno de pasajeros. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubiera hecho yo? No sé. Pero aquel padre hizo un acto de amor. Cerró los ojos, corrió a la palanca, puso las vías en su lugar y el tren pasó. Y todos los pasajeros se salvaron. Pero cuando miró hacia atrás, el hijo se había estrellado contra el suelo. Había muerto. Aquel hombre prefirió dar la vida de su hijo para que aquellos pasajeros no murieran. Qué tremendo acto de amor. Y esto fue una historia real. Esto ilustra de alguna manera lo que he leído. Fue tan grande el amor de Dios que dio a su único hijo para salvarnos. Tremendo amor, incomprensible amor. Bueno, quiero que vayamos ya al último texto quizás que vamos a leer. Dos más. Apocalipsis 3:20. Recuerden, nosotros estamos, amigos, representando a aquel Barrabás, aquel hijo del Padre, porque ese es el significado de esa palabra, que fue elegido para ser liberado en lugar de Jesús, cuando en realidad era el santo Hijo de Dios que jamás había cometido un solo delito. Hoy la humanidad representa a aquel Barrabás, que prefiere seguir en un camino equivocado, en un camino erróneo, prefiere seguir esclavizado con las cadenas fuertes, poderosas del pecado, en lugar de ser liberado por el poder de Dios. Y por eso Jesús todavía ama a este Barrabás del mundo. Lo ama tanto que nos está mandando una llamada de atención de amor para que paremos nuestra vida, miremos bien por dónde vamos y entonces aceptemos lo que aquellos hombres, lo que aquel pueblo israelita no aceptaron, a Jesús como su Salvador. Vamos a leer Apocalipsis 3:20, un libro que tiene mensajes realmente profundos. También hay misterios y hay profecías, pero entre todos esos misterios hay llamados de amor de parte de Jesús, que es el personaje central de este último libro de la Biblia. Allí Jesús dice, Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está llamando a la puerta del corazón. Y dice, si alguno oye mi voz, si alguno quiere escuchar lo que yo le quiero enseñar y abre la puerta, entonces vamos a compartir juntos la vida. Se dice que una vez un pintor ha hecho esto que está en el versículo, un Jesús y una puerta, ilustrando lo que dice allí. Y Jesús golpeando la puerta. Pero el pintor no puso la manija, no pintó la manija.
Entonces el que vio el cuadro dijo, hay una cosa, amigo, que te has olvidado, la puerta no tiene manija. Y el pintor dijo, no, es a propósito que yo dejé la puerta sin manija, porque el que tiene que abrir la puerta no es Jesús, sino el que está adentro. Interesante, ¿no? Somos nosotros los que tenemos que abrir la puerta. Jesús nunca te va a forzar a que seas un creyente fiel, nunca te va a forzar a que lo aceptes como tu Salvador, pero sí te va a estar llamando todos los días, te va a estar llamando como me llama a mí, como nos llama a todos, para que tengamos una vida diferente, donde podamos compartir nuestra vida con Él y ya no estemos solos, para que ya no vivamos con miedo, para que ya podamos dormir tranquilos, para que no tengamos miedo a las cosas que todavía faltan por cumplirse antes de que Jesús venga, que serán peores, así está escrito. Pero el cristiano no tiene miedo, al contrario, les da esperanza a estas cosas que están pasando, porque saben que muy pronto Dios va a poner fin a este mundo lleno de tanta injusticia. Hebreos 3:15, allí Dios nos dice, si oyes mi voz, no endurezcas tu corazón. Si oyes hoy la voz de Dios, no lo endurezcas, sino más bien ábrele la puerta a tu corazón para que Él entre, cambie tu vida y te haga la persona más feliz del mundo. Porque para eso Cristo vino a morir por nosotros. Bueno, amigos, espero que esta reflexión de Semana Santa nos ayude a recordar ese gran amor que Jesús demostró en la cruz del Calvario. Y aunque se burlaron de Él y lo azotaron y lo trataron como si fuese lo peor, sin embargo, Él, allí estando en la cruz, dijo aquellas memorables palabras a su Padre. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Toda esa gente estaba perdida, estaba ciega, incluyendo aquellos por los cuales Él vino a morir, que era el pueblo judío. Estaban ciegos, estaban locos porque no sabían lo que hacían. Estaban matando al creador del universo. Y Jesús, aún así, aunque estaba allí agonizando, todavía expresaba ese amor a través de una oración, diciendo a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hoy día cuando nosotros cometemos alguna cosa mala nos dice lo mismo. Jesús le dice lo mismo a su Padre. Perdona a esta persona porque no sabe lo que hace. Por eso yo estoy aquí, dice, ¿para qué? Para abrirte los ojos, para iluminarte, para que no ames las tinieblas más que la luz, sino que dejes que la luz de mi mensaje inunde tu corazón y puedas ser libre de las cadenas del pecado y andar con fe y con esperanza a lo largo de los senderos de esta vida. Y de esa manera podemos ser cristianos victoriosos que vivimos compartiendo nuestra vida con aquel que dio su vida por nosotros. Bueno, mis queridos amigos, gracias por acompañarme en esta nueva meditación y deseo de corazón que esta reflexión nos ayude a buscar a Dios, dedicarle tiempo, agarrar esa Biblia que por ahí quizá tenemos guardadita, que alguien nos regaló, pero que está juntando tierrita porque no le dedicamos tiempo, no queremos leerla porque nos parece un libro aburrido. Miren, cuando ustedes empiezan a leer ese libro se van a dar cuenta el poder que emana de ese libro. Cuánta sabiduría podemos encontrar, cuántos conflictos podemos solucionar, cuántas familias más unidas, cuántos matrimonios más unidos y exitosos habría en el mundo si usaran este libro como el manual de la vida. Por eso los invito a que abran ese libro, le den una leidita cada día. Como dijo Jesús, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que Dios nos ha dejado aquí para poder andar con sabiduría en este mundo y saber resolver nuestros problemas de manera que humanamente no podemos. Solamente Dios nos da la capacidad y la sabiduría y el poder para caminar con éxito hasta aquel día cuando Jesús regrese por nosotros. No hagamos como Pilato, que se lavó las manos cuando entregó a Jesús. Él, bajo la presión de esa turba asesina, se lavó las manos por no quedar
mal con su otro gobernante, ¿no? Él políticamente quería estar bien. Y aunque no halló ningún delito en Jesús, dijo, bueno, que caiga sobre ustedes la sangre de este inocente, pero en realidad Pilato era el culpable también, de haberse dejado llevar por la decisión de la mayoría y no por la justicia que debiera haber aplicado, de no condenar a un inocente y de liberar a uno que merecía la cruz, que era Barrabás. Que Dios nos ayude a no lavarnos las manos, amigos. Que podamos, aunque el mundo rechace a Jesús, podamos nosotros abrazarlo y entregar nuestra vida a Él. Hay algunos pedidos de oración para que los tengamos en mente ahora al cerrar esta reunión. Nancy agradece, ella es de Argentina, porque su papá se está recuperando y pide por su abuelita Ángela, que está internada. Vamos a orar por Ángela. Martincito, el hijo de mi sobrina Griselda, dice, él pide bendiciones para la familia y para los que lo necesiten. Deida pide por la humanidad para que abran sus ojos, para que abra sus ojos y entiendan que necesitamos a Jesús. Qué lindo pedido, ¿no? Bueno, vamos entonces a orar por estos pedidos y también por la gente que está afectada por este virus. Lo que está pasando en este país donde vivimos, en Nueva York especialmente, es terrible. Lo que hoy vi en las noticias es realmente horrible. Ver cómo están cavando fosas en una isla allí para poner tanta gente que está muriendo por esta pandemia. Si todo esto no nos abre los ojos espirituales, amigos, yo me pregunto qué más puede hacer Dios para llamarnos la atención. ¿Qué más? Vamos a orar por ellos también, por los familiares de esas personas que fallecen, por los médicos, por las enfermeras, por ustedes que están allí, por nosotros aquí como familia, para que Dios nos siga protegiendo, nos siga cuidando y para que nos dé su paz y su bendición en medio de estos días tan conflictivos que vivimos. Vamos a hacer esta oración. Quisiera tener los pedidos aquí a mano para no olvidarme. Y si alguien tiene algún otro pedido, lo puede escribir allí y lo tendremos en cuenta en nuestras oraciones que hacemos en forma personal. Vamos a orar. Querido Dios, te doy gracias porque en esta ocasión hemos podido meditar acerca de lo que aconteció hace ya más de 2000 años atrás allí, en esa ciudad donde Jesús fue condenado, donde fue tratado como un delincuente, en aquella Jerusalén a la cual Jesús vino para dar vida en abundancia a la gente, para liberarlos de la esclavitud del pecado, vino para sanar, para resucitar muertos, para mostrarles el amor que él tenía por aquella gente. Y sin embargo, le pidieron a Pilato que él fuese crucificado, fuese liberado aquel hombre que merecía la muerte. Sin embargo, el pecador fue liberado. Hoy nosotros representamos a ese hombre porque también hemos pecado, pero queremos mirar a Jesús y queremos que Él sea nuestro Salvador. Queremos aceptarlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador y nuestro amigo, para que Él ande todos los días de nuestra vida, para que Él camine con nosotros, comparta su vida con nosotros y podamos ser personas felices y libres. Quiero pedirte también que tú bendigas a Ángela, la abuela de Nancy, allí en Argentina, que está internada, que le dé sanidad, Señor, que ella pueda pronto salir de ese lugar con la salud recuperada, si esa es tu voluntad. Y Nancy también agradece porque su papá se recupera bien. Martín, este jovencito de 15 años, tan solo, es un jovencito que tiene interés por las cosas que tú nos enseñas en tu palabra. Qué lindo es ver jóvenes así. Te pido que lo bendigas y que respondas a su deseo de que Dios bendiga a su familia
y también esa bendición se haga extensiva a todos los que la necesiten. Deida quiere que pidamos por toda la humanidad para que todos abramos los ojos y podamos comprender que sin Jesús no somos nada. Bendice a todos los demás que están aquí compartiendo conmigo este momento de meditación y que en esta noche, en esta tarde, podamos tomar una decisión la más importante de nuestra vida, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptar a Jesús como nuestro único Salvador. Bendícenos aquí, a mi familia, a Miriam que está conmigo colaborando en esta transmisión, a mi hijo, a mis otros 2 hijos que están lejos, a nuestros nietos, a mis familiares en Argentina, a mis amigos que están allá, a todos, Señor, dales tu bendición, dales paz en su corazón y prepáranos para andar en una vida diferente, vivir una vida diferente cuando todo esto termine, que ojalá sea pronto. Rogamos que esta pandemia llegue a su fin, pero que mientras tanto podamos tomar tiempo para meditar y reflexionar en nuestra vida espiritual. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno amigos, les deseo de corazón que tengan un buen fin de semana, que a pesar de las tristes noticias que diariamente recibimos, tomemos aliento, busquemos la fortaleza de Dios para que no tengamos miedo y para que Él sea nuestro protector, nuestro sustentador y aquel que nos ofrece darnos vida en abundancia, para que vivamos tranquilos, sabiendo que nuestra vida está bajo su control. Les mando un abrazo fuerte, que Dios los bendiga y nos estaremos contactando nuevamente el martes que viene si Dios quiere. Hasta pronto.